Estaremos estudiando esta mañana la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses y ahora entraremos al capítulo 4 y me gustaría que por favor me acompañaran a esa porción de la escritura, capítulo 4 en primera de Tesalonicenses. Voy a estar leyendo los versículos del 1 al 12. Me gustaría, hermanos, que antes de dar lectura pongamos toda nuestra atención a la palabra de Dios. El mensaje se desprende de la palabra de Dios, así que si perdemos los versículos de donde hablaremos la palabra de Dios, entonces pues perderemos lo básico, lo esencial. Así que vamos a concentrarnos un momento, no miremos a otra parte, metámonos a este texto y dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La proposición de este texto es la siguiente. Dice así: por cuanto somos hijos de Dios, debemos conducirnos en santidad, agradando a Dios, atendiendo a su llamado y obedeciendo a su mensaje. Otra vez, por cuanto somos hijos de Dios, debemos conducirnos en santidad, agradando a Dios, atendiendo a su llamado y obedeciendo a su mensaje. De esto estaremos hablando en esta mañana. Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo Pablo instruía, animaba a que sigan los de Tesalonicenses creciendo en su fe, los fortalece en medio de la dificultad, de la persecución, pero en esta porción que vamos a entrar ahora hace un cambio y ahora nos va a hablar sobre cómo vivir en pureza en medio de un mundo inmoral. Y ese mundo inmoral de aquel tiempo del apóstol Pablo no es muy diferente al mundo inmoral de nuestros días actuales. Por ejemplo, el día de hoy se reclama un derecho humano a vivir un estilo de vida inmoral. Lo encontramos en películas, en programas de televisión, gritando a los cuatro vientos que está muy bien tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que está bien hablar de y tener fantasías sexuales, que está bien ser infiel de vez en cuando, que está bien llevar a cabo una vida homosexual, y esto todo el tiempo se grita en todas partes. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se dedican a proteger este tipo de comportamientos. El día de hoy los niños, sus hijos menores de edad, pueden hacer muchas cosas sin su consentimiento, y una de ellas es que no se les puede negar por ley ir y buscar anticonceptivos para que puedan recrearse sexualmente. El gobierno el día de hoy apoya a las mujeres que tienen hijos solteras
y por cada hijo que tiene hay ayudas más que van agregando. Y la pregunta, ¿por qué no hacen algo para fortalecer el matrimonio en ese caso? Cada vez se promueve más y más las relaciones sexuales entre adolescentes. Vemos los comerciales en la pantalla, en la televisión, y nos damos cuenta cómo habla de tanta inmoralidad sexual. El aborto como un medio anticonceptivo, matar a los bebés es lo más normal y ahora ya es también un derecho. La industria del sexo es una de las industrias más millonarias del mundo entero, que manejan no cosas, manejan almas, niños, mujeres, jovencitas, trayéndolas a esclavitud, utilizados para tener más dinero, pornografía, clubes de desnudismo, clubes de prostitución, todo tipo de bares diseñados para encuentros inmorales. Nuestra sociedad actual declaró el matrimonio como algo obsoleto. En el mejor de los casos, un matrimonio dura un par de meses, quizá un año. En Nuevo León la cifra es de cada 100 matrimonios del año 2016, 56 terminan en divorcio. Es la cifra actual. Ahora con las claves, los passwords que tenemos en las computadoras para la privacidad que tenemos, donde entramos a un buscador en internet y hay opciones para que todo lo que buscamos no sea rastreado. Hay páginas normales y páginas que podemos ocultar fácilmente, como si Dios no se diera cuenta de lo que escondemos. Y esta siempre ha sido la batalla de todo cristiano. Vivir en un mundo caído, un mundo hundido en tinieblas, hundido en inmoralidad. Y Primera de Juan está escrita por este problema, porque muchas veces como cristianos nos conformamos a este mundo. Y decimos, sí, vengo a la iglesia, sirvo a Dios, oro con mi familia, tengo una Biblia, pero mi cuerpo, pero mis prácticas íntimas, así lo son mías nada más. Nadie puede meterse ahí. Pero Pablo nos enseña que tanto una como otra, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, son uno. En 5:23 más adelante dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Irreprensible. Debemos utilizar nuestro cuerpo para la gloria de Dios en lugar de darle rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. Y el tiempo de Pablo no era diferente a nuestro tiempo. El hombre siempre ha sido pecador. En cada generación de la historia humana lo único que muestra es una humanidad caída con una triste tendencia a lo malo, a la violencia, a la inmoralidad. En los tiempos de Pablo, el divorcio era tan común que se dice que las mujeres contaban sus años en los divorcios que tenían. Un filósofo muy conocido decía que era necesario tener prostitutas para el placer, concubinas para los quehaceres y esposas para tener hijos. Filosofía en los tiempos de Pablo. Obviamente los que cargaban con todos esos problemas eran los niños. En los tiempos de Pablo, en cada lugar de Grecia, había templos a diferentes dioses. Por ejemplo, los servicios de adoración al dios Bacar. Al dios Bacar, de donde viene la palabra Bacardí, el dios del vino, eran unas tremendas borracheras. Y de esa manera adoraban a sus dioses. Pero aparte del dios Bacar, también tenían la adoración a Afrodita, que incluían como parte de su liturgia, de su adoración, cientos y algunos dicen que incluso miles de prostitutas o sacerdotisas, que eran lo mismo para ellos, que descendían a los pueblos para invitar a los hombres a adorar, prostituyendo. Esta era la adoración a Afrodita.
Eso era en aquel tiempo, pero ahora tenemos todo eso al alcance de nuestros teléfonos inteligentes, ¿a poco no? En medio de esa cultura vivía Pablo. La gente adorando a Bacar, la gente adorando a Afrodita, y de ahí venían nuestros hermanos tesalonicenses. Ahí vivía la iglesia, pero en medio de esa cultura vivimos todos nosotros, y debemos saber responder. Debemos tener razones de peso, razones contundentes para no conformarnos a este punto. Y me gusta cómo Pablo habla de esto. No comienza gritándoles que se arrepientan, que tiren sus teléfonos, que tiren sus iPads. No dice nada de esto. Comienza con una fe viva. Cuando les va a hablar ahora de estos temas, ya habló completamente de una fe viva, una disposición a la palabra con un corazón sincero, sencillo, humilde, que lleva a una santificación, a un amor genuino por mi prójimo, a un amor genuino por Dios, a un amor genuino por la verdad. Esto da como resultado una libertad de esa esclavitud de inmoralidad. La santificación y el amor. Que nazca en nosotros el deseo de pertenecer a Dios y ser solo suyos. Y este mensaje tiene como título cómo agradar y cómo andar con Dios. Cómo andar y cómo agradar a Dios. Vamos a nuestra Biblia. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. El agradar a Dios no es un principio nuevo que se está enseñando en este pasaje. Al contrario, es una idea que ha recorrido toda la Biblia. Agradar a Dios. Colosenses 1:10, no lo busquen, dice, los que dan fruto en toda buena obra y crecen en el conocimiento de Dios son agradables a Dios. Romanos 12:1 dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 14 dice que debemos cuidar a nuestro hermano débil, eso agrada a Dios. Timoteo 2 dice que orar por las autoridades agrada a Dios. 1 Timoteo 5, que apoyar a los miembros de la familia en necesidad agrada a Dios. Hebreos 13, compartir con otros agrada a Dios. 1 de Juan 3, cumplir los mandamientos agrada a Dios. Vez tras vez las escrituras nos hablan, nos hacen referencia a la importancia de hablar a Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo en 34 ocasiones, en sus cartas, en sus 13 cartas, hace referencia a la importancia que es de agradar a Dios, de cómo conducirnos en nuestra vida cristiana. Un poco antes, capítulo 2, versículo 4, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, la importancia, el interés. Capítulo 2, versículo 15 también hace referencia a cómo los gentiles no pueden agradar a Dios. Gálatas 1:10 dice que Pablo buscaba con agrado agradar a Dios. Hebreos, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vemos vez tras vez que la palabra nos exhorta, nos invita que debemos de agradar a Dios. Y eso implica que no debo de agradarme a mí mismo, ¿verdad? Me debe importar agradar a Dios. Y por eso dice aquí en el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Os rogamos y exhortamos. Una exhortación de parte del Señor aquí no es una sugerencia, si nos damos cuenta. No está blandamente pidiéndolo, está diciendo que tenemos los seres humanos que atender la petición que va a ser los versículos más adelante. Y esto es tan importante que el versículo 8 de capítulo 4 dice, así que el que desecha esto, ¿qué dice ahí? No desecha a hombres, sino
a Dios, desechamos a Dios. De lo que vamos a hablar hoy, en este pasaje, en esta porción, si no hacemos caso a este texto, estamos desechando no a la iglesia, no al pastor, estamos desechando a Dios. ¿Sería importante entonces este texto? ¿Qué sería pensar que estamos desechando a Dios? Porque probablemente los que estamos aquí en este momento, en esta iglesia, estamos de alguna manera u otra desechando a Dios, no con nuestra boca ciertamente, pero con nuestras acciones. Puede ser que estemos desechando a Dios. Así que este ruego, esta exhortación que viene más adelante es de suma importancia. Mi obediencia agrada a Dios. Mi desobediencia desagrada a Dios. Y dice aquí que debemos de abundar, versículo 1 al final, abundar cada vez más y más. ¿Qué quiere decir? A lo mejor usted dice, bueno, pero de alguna manera yo agrado a Dios. No es suficiente aún. Más y más. Hay otras maneras, hay más formas, hay un campo más amplio, hay más adentro de mí, probablemente en mi intimidad, que yo puedo abundar más. Y vamos a hablar entonces en este texto, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Otra vez, no es sugerencia, al principio habla de que les ruega, luego les dice que les exhorta, ahora les dice de las instrucciones. La palabra instrucción era una palabra de ejército, era un mandato, algo que no puede revocarse. Así que, ¿qué instrucciones? La santificación. Esto es el tema central de este pasaje. Que si yo no hago caso a la santificación, estoy desechando a Dios. Me da lo mismo Dios, es lo que estamos diciendo. No me importa Dios, por más que esté orando, leyendo, buscando, sirviendo, pero si no estoy en un proceso de santificación, si no estoy buscando mi santidad, estoy desechando a Dios. Y miren el Antiguo Testamento, vamos a Éxodo por favor. Antes de que el Señor diera los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, el versículo 20 da los 10 mandamientos, ¿verdad? Ya sabemos eso, Éxodo 20, 10 mandamientos. Éxodo 19, ¿qué ocurre antes? Versículos 5 y 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis. ¿Cuál es la intención de Dios? Miren la intención de Dios, ¿por qué da los 10 mandamientos? Vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Antes de dar los 10 mandamientos, Dios da el propósito por qué los da, y eso es porque ustedes van a ser míos. Yo los estoy escogiendo, los estoy sacando, los estoy llamando a algo diferente, y eso es hacer una gente santa. Para eso Dios sacó al pueblo de Israel. Para eso Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, lo lleva hasta la tierra prometida, y pasa toda la historia del libro de Génesis final, Éxodo. Ahora les va a dar los mandamientos a su pueblo, que ya fue probado, que ya fue sacado de Egipto, y entonces antes de dárselos les dice, aquí te va, ¿para qué te los estoy dando? Y eso es porque yo quiero que tú seas mi gente santa, no para otra cosa. Ahora miren el Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acuérdense lo que Dios dijo acá, ¿ok? Acá atrás. Y mire Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
mas vosotros sois, ¿qué dice ahí? Linaje escogido, real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa. ¿No se parece a Éxodo capítulo 19? Éxodo 19 dice exactamente lo mismo. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Vemos la intención? Acá le hablaba al pueblo de Israel, aquí le está hablando a la iglesia y dice, quiero exactamente lo mismo. Quiero y me interesa que sean santos. De hecho, cuando Josué toma el mando también del pueblo de Israel, antes de irse a la conquista, vuelve a dar el propósito. Que sean diferentes. Siempre la intención de Dios es tener un pueblo que ahora somos sus hijos, los creyentes, para un propósito particular. Y es nuestra santificación. Su gente santa, su nación santa. Para eso Dios le salvó a usted. Para eso. Para ser santo. Y entonces vamos a comenzar a darle vueltas. Si ese es el propósito de Dios, ¿estoy cumpliendo el propósito en mi vida? La Biblia me acaba de decir que el que no atiende a esto, estoy desechando a Dios. O sea, no me está importando su propósito y lo estoy desechando. Volvemos a Tesalonicenses. Así que versículo 1, os rogamos y luego exhortamos. Versículo 2, les doy instrucciones, no sugerencias, mandatos. Siempre fue así. Versículo 3 lo dice clarísimo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Santificación. La falta de santidad en nuestras vidas hace que el mundo hable mal de la novia de Cristo. La falta de santidad en nuestras vidas hace que sus compañeros, que mis compañeros, que sus familiares, que mis familiares hablen mal de la novia de Cristo que es la iglesia. La falta de santidad en el cristiano opaca, no deja ver el poder del Espíritu transformador. La palabra enseña, nueva criatura es, nos acordamos de eso. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas a una vida con una gente santa, con nación santa, pero si mi vida no refleja algo santo, estoy desechando a Dios y estoy a la misma vez también permitiendo que los que no conocen a Dios hablen mal de la novia de Cristo, de la iglesia. Hablen mal, no tengan una referencia de testimonio del poder que Dios tiene en transformar las vidas. Es sumamente peligroso esto que estamos viendo aquí. Y nos revela cuál es la voluntad de Dios general, que es vuestra santificación. ¿Cuántos decimos, Dios, muéstrame, revélame tu voluntad, verdad? Y lo oramos muchas veces, lo queremos, pero ¿cómo me va a revelar su voluntad particular a mi vida si yo no estoy, o no he sido capaz, o no he querido hacer su voluntad que ya está general especificada aquí, que es mi santificación? Dios me dice, bueno, ¿quieres saber mi voluntad? Comienza siendo santo y luego hablamos. ¿Sí? ¿Quieres saber la voluntad de Dios? ¿Para qué estudiar? Comienza siendo santo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para el trabajo al que entrarás? Comienza siendo santo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios con quién te vas a casar? Comienza siendo santo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios en cualquier tema de la vida? Cualquiera. Dice Dios, comienza siendo santo. ¿Quieres más? Pero ya te di lo primero, que es la santidad. Si no eres santo, no vas a poder con lo que sigue, básicamente. Santidad.
Dice el versículo 3 al final que os apartéis de fornicación. Ahora va a hablar de la parte específica, la voluntad específica, particular para este momento que también se parece a nuestro momento, por lo que ya vimos en la introducción, ¿verdad que sí? Inmoralidad sexual por doquier, el dios Bacar. Ahora tenemos Bacardí, ¿verdad? Afrodita. Ahora tenemos, no hay que ir a adorar a los dioses de Afrodita con las sacerdotisas, lo tenemos en la mano, ahí podemos adorar a Afrodita. Los mismos tiempos, en cierto sentido, en cuanto a la inmoralidad social, sexual, moral, todo. Los mismos tiempos. Y en este punto particular del texto va a hablar sobre la sexualidad, porque el día de hoy, igual que el día de ayer, la inmoralidad sexual era ampliamente aceptada. El uso de prostitutas, amantes, era ampliamente aceptado. ¿Se acuerdan lo que decían los filósofos antiguos? Las prostitutas son para el placer, las concubinas son para los quehaceres y la esposa es para tener hijos. Así pensaban antes. Hoy, igual que ayer, nuestra cultura nos invita a la inmoralidad sexual. No tenemos templos de Baales, Aceras, Afroditas, de Bacar, como en aquellos tiempos, pero hoy tenemos antros, centros de ciudades, computadoras, celulares, donde millones de personas se entregan a su pecado en el altar de sus corazones. Pero nosotros los cristianos no estamos llamados a esto. Estamos llamados a apartarnos. Estamos llamados a destruir todos aquellos altares que hemos hecho en nuestras vidas, en nuestro corazón, y sacar cualquier ídolo que tengamos en nuestra casa, nuestra influencia, nuestras malas amistades, nuestra manera de divertirnos, alejarnos de todo eso, porque hemos sido llamados para ser una nación ¿qué? Santa. Y como dice primero de Pedro, gente ¿qué? Santa. Que os apartéis de fornicación, de todo tipo de inmoralidad sexual. Debemos de apartarnos para Dios antes de que nuestros ídolos terminen por consumirnos, destruirnos, y no solo a nosotros, a nuestras familias, a nuestros matrimonios. Comienza a degradar, comienza a engañarnos y terminamos perdidos. ¿Cuántos el día de hoy han ido por el camino de Bacar y están destruidos? ¿Cuántos se han ido por el camino de Afrodita y han sido destruidos? ¿Cuántos caemos en cualquier tipo de inmoralidad sexual y hoy están perdidos? El capítulo 3, versículo 12, dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros. Capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Pero dice, el Dios de paz os santifique, o sea que Dios es el que me santifica. Sí, pero también el rol del creyente es buscar, esforzarnos en nuestro proceso de santificación. Sí, Dios quiere hacernos santos. Él nos llamó a ser santos. Pero Él quiere que me esfuerce yo por ser santo. Y versículo 4. La santidad, punto número 2, agrada a Dios, sí, como lo dijimos. Y el punto número 2, la santidad también es un llamado de parte de Dios. También es un llamado de parte de Dios. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Permítame decirles lo siguiente: la palabra esposa se traduce como vaso.
En el idioma original aquí decía vaso, y vaso podía implicar dos cosas. Podía implicar esposa o podía implicar cuerpo. El cuerpo completo, todo lo que nosotros somos. Y como ya vimos capítulo 5, versículo 23, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí nos está hablando, y pudiéramos decir entonces, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo. Todo el cuerpo en santidad y honor. Si fuera esposa, más apropiado, entonces se limita al hombre y queda la mujer. Se limita al hombre casado que tiene esposa y queda el hombre soltero. Pero esta es una invitación a todos, a hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, casados o solteros. Todos nosotros necesitamos vivir en santidad y en honor. Todos. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vamos a Romanos, por favor. El libro de Romanos, capítulo 6. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestro cuerpo no debemos presentarlo para iniquidad. Versículo 19, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Antes, sin Cristo, nuestros cuerpos probablemente servían a la iniquidad, servían a la injusticia. Pero ahora en nuestro andar como creyentes, ahora que ya somos una nación santa, ahora se nos pide que nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, vaya y sea santo y honre a Dios. Es la invitación que está haciendo aquí. Versículo 5 dice, los gentiles que no conocen a Dios, 4:5. 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. No podemos andar como los incrédulos, como los no creyentes. No podemos dejarnos llevar por las pasiones, como el mundo sin Cristo se deja llevar. Podemos ver el día de hoy que el mundo sin Cristo se deja llevar por las pasiones de este mundo, naturalmente. Viven para las pasiones de este mundo, pero nosotros somos llamados a algo diferente. Los cristianos tenemos al Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos una vida nueva. Podemos decir no al pecado. Ya no vivimos esclavos al pecado. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, apartarnos de todo esto. Ahora, por supuesto, hay mucha tentación en este mundo, mucha. Y un par de horas en la iglesia a la semana muchas veces no es suficiente para vivir en santidad. Necesitamos esforzarnos todos los días, a toda hora, buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en la oración. Esta es la intención de Dios. Dios nos ha llamado a santificación. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nos sacó del mundo, y de hecho la palabra iglesia, eclesia, significa llamado fuera. De la misma manera como Dios saca a Abraham para formar una nación, de la misma manera Dios saca a usted y forma su iglesia, los llamados fuera, a no conformarnos con el mundo, a ser diferentes ahora, a ser una nación santa. Esa es la intención de lo que está hablando aquí. La pregunta es, ¿por qué entonces, hermanos, coqueteamos con el pecado? ¿Por qué decimos que buscamos, que servimos, que amamos a Dios? Cantamos aún de un Dios todopoderoso, pero nuestra vida, nuestra intimidad, nuestro interior alberga aspectos que no son santos.
Me dejo llevar por las pasiones de este mundo muchas veces. Mis pensamientos se ocupan en este mundo muchas veces. Versículo 8, el que desecha esto no desecha a hombre, como ya lo dijimos anteriormente, desecha a Dios. Hermanos, no tenemos excusa. Dios pone la norma. Él quiere que seamos como Él. Y la invitación de este versículo 8 es: no rechaces a Dios. No te conviertas en un enemigo de Dios. Y el tercer punto es: primero, Dios nos llama a agradarlo. Dios nos llama a seguir su llamado. Y Dios nos llama a un mensaje especial. No nada más nos dice que no hagamos, ahora nos dice que sí hagamos. ¿Okay? No es solo no hagas esto, ahora es sí haz esto. Y voy a irme un poquito rápido en este punto. ¿Qué sí tengo que hacer? Versículo 9. El amor fraternal, eso sí tengo que hacer. O sea, mientras estoy luchando, mientras estoy batallando con mi carne que me está encima de mí, invitándome a caer, a dejarme seducir por el pecado, mientras está ocurriendo esto que yo estoy diciendo no, yo tengo que saber decir sí. ¿Sí a qué? Sí al amor fraternal. Sí al amor fraternal. Nos damos cuenta cómo el verdadero cristianismo siempre desemboca en una fe viva, en una fe bien práctica. Es: no hagas esto, si no te conviene esto, no es parte de tu genética cristiana andar en los caminos del mundo. Tu genética es ser santo. Y al ser santo vas a manifestarlo, aparte de que te apartas de la inmundicia y la inmoralidad en todos los sentidos, también vas a amar a una fe práctica, una fe viva. Amas a tus hermanos, amas a Dios, amas la verdad. Versículo 10, como los hermanos que están en Macedonia aman tanto que ahora son ejemplo no nada más para el local, para los que están en su propia iglesia, sino más allá. Es un círculo más grande y la pregunta sería: ¿qué tan grande es tu círculo de influencia, verdad? ¿Es algo chiquito nada más? ¿Tú crees que únicamente puedes ser una influencia o puedes apoyar en el crecimiento de los que están a tu alrededor? ¿O crees que quizá Dios te puede llamar para no nada más sea tu casa, sino también sea tu familia extendida? A lo mejor que sea tu comunidad, a lo mejor puede ser en tu trabajo, a lo mejor en tu escuela, donde sea. La invitación de Dios es: no seas santo ni vivas santo para ti nada más, ni para los tuyos cercanos, sino también para los más afuera. Esa es la fe práctica. Ama con amor fraternal y evidencíalo con un ejemplo para el Señor. Versículo 11, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Ay, como que una contradicción. ¿Cómo que tranquilo y luego me ocupen en los negocios? Bueno, la tranquilidad como actitud de corazón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo puedo estar siendo acosado, bombardeado constantemente por un mundo inmoral, pero puedo encontrar paz en Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque yo soy llamado a ser santo, porque mientras estoy aquí soy nada más un extranjero, soy un peregrino, no pertenezco a este mundo inmundo, inmoral. Mi ciudadanía está en los cielos. Soy hijo de un Dios como 3 veces santo, que me invita a ser santo. Hermanos, ¿por qué entonces vivo no en santidad? ¿Por qué mi enfoque en la vida es lo terrenal, lo superficial? Y me dejo llevar por aquello, y mis ojos se quedan en la televisión viendo todo aquello que no conviene. Las series que veo no honran a Dios. Mi Facebook, a quien sigo, no honra a Dios. Mis pensamientos no honran a Dios. Versículo 12, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una vida honrada, disciplinada, honesta. Conclusión. Todo comienza
puede escribir eso, escríbalo, hermano. Todo comienza con una fe viva, con una disposición a la palabra, con un corazón sincero y sencillo que lleva a la santidad, que lleva a un amor genuino, no falso, genuino por mi prójimo, por el Señor y por la verdad. Si yo quiero que Dios cambie mi vida, si yo quiero saber su voluntad en mi vida específica y me he cansado de rodillas pidiendo, Dios, muéstrame tu voluntad, no sé qué hacer, estoy entre la espada y la pared, no sé cómo hacerle con esto, no sé cómo hacerle con lo otro, estoy abrumado, agobiado, cargado y no sé, necesito dirección tuya, Dios. ¿Cuántas veces estamos así de rodillas? Ojalá que muchas, ¿verdad? No sabemos para dónde en la vida porque es tan difícil a veces decidir algo. Y Dios me dice, tranquilo, ya te lo dije, camina en santidad. Mi voluntad es que camines en santidad. Comienza con eso. Hermanos, si caminamos en santidad, ya no da tiempo de hablar de las bendiciones de caminar en la santidad, pero son muchas, búsquelas en su Biblia. Puede ser, y estamos cerrando, que la vida que hemos llevado, sí, somos miembros de la iglesia, sí oramos, sí leemos, sí invitamos, sí evangelizamos, sí predicamos, pero a lo mejor no estamos viviendo en santidad. Vamos a orar. Dios,